Siempre he creído que es imposible que estemos solos en el universo, y puedo decir que hace años pude comprobarlo. Yo era maestro en una escuela secundaria. Cada año organizábamos un pequeño viaje para todos los grupos de tercero a las pirámides de Teotihuacán, ubicadas en el Estado de México. Al ser uno de los maestros veteranos, era tradición que asistiera junto con algún compañero en uno de los autobuses. Esto por seguridad y para estar al pendiente de la conducta de los alumnos. En esa ocasión, me tocó junto con un profesor igualmente veterano, muy amigo mío, en el primer autobús que salió esa mañana de la escuela. Como ya es sabido, además de ser un distractor para los alumnos, estos viajes también representan un negocio para la institución, así que ya teníamos una parada prevista para almorzar. Teníamos un conocido en un pueblito cercano a la zona arqueológica que nos daría un porcentaje de lo consumido por los alumnos, un convenio ya reforzado con los años. Cuando llegamos al lugar de almuerzo, nuestro conocido nos recibió con mucha emoción, y cuando nos sirvió la comida, no dudó en decirnos que no podíamos haber llegado en un mejor momento. Nos contó que hacía menos de una semana, una vecina mayor de la comunidad había encontrado, a palabras suyas, un marcianito en el cerro, y estaba cobrando tan solo 5 pesos por persona a quien quisiera verlo. Nos señaló una casa muy humilde que alcanzaba a mirarse claramente desde ese lugar. Estaba en una colina no muy alta y muy cercana. También nos comentó que dicha anciana era de escasos recursos y que además de ser un espectáculo interesante de ver, le sería de mucha ayuda el dinero que pudiéramos recaudar. Todos escucharon, incluso los chicos dejaron de hacer el característico escándalo que hacen los grupos a esa edad. Mi compañero y yo estábamos dudosos, pero ante la insistencia de los jóvenes, sumado a que el chofer, claramente inducido por el morbo, nos comentó que el tiempo que llevábamos se prestaba para ello y que se apresuraría en el camino en caso de notar algún retraso, por lo cual accedimos. Claro, también teníamos curiosidad. Cuando llegamos al lugar, nos recibió una anciana muy amable, de alrededor de 70 años, muy emocionada por el cúmulo de gente que representábamos. Era una casa muy humilde. En la sala había tan solo un par de sillones y una mesa grande de madera. Sobre ella se encontraba la mitad de lo que parecía un muñeco del clásico alien color gris, con un corte sesgado en el abdomen, cubierto con lo que parecía un refractario de plástico transparente mal cortado. Despedía un olor muy fuerte, similar a la naftalina, combinado con un olor miasmático, pero este segundo muy poco perceptible a comparación del primero. Varios alumnos, el maestro y yo rodeamos la mesa mientras la mayoría esperaba fuera por el reducido espacio. Lo miramos muy de cerca, pero notamos que la textura de la piel de ese ser era muy similar a la plastilina. Sumado a la condición de no tocarlo ni quitar el refractario, nos llenamos de dudas sobre la veracidad de lo que estábamos viendo. Pero, aunque se entorpecía la visión por aquello que lo cubría, los detalles nos parecían fascinantes. La abuelita nos comentó que iría a la cocina para ofrecernos aunque fuera tan solo un vaso con agua. Yo estaba a punto de decir que no, pero mi compañero me detuvo de manera firme y se precipitó a aceptarlo. Cuando la anciana se dio la vuelta, él me dijo en voz baja: «Deja que se vaya y lo revisamos bien». Al verla entrar a la cocina, rápidamente él levantó el refractario. El olor miasmático se hizo mucho más presente, al borde que un alumno tuvo que salir del lugar por el asco. Todos nos acercamos para mirarlo con más detalle. Mi compañero, mucho más osado que yo, tocó la frente del alien y presionó con su dedo, dejando una marca de hundimiento, y justo cuando afirmó de forma burlona que se trataba de plastilina, la piel comenzó a regresar lentamente a su lugar, lo cual nos hizo sorprender a todos. Sabíamos perfectamente que ese material no se comporta de esa manera. Por primera vez, la cara de mi compañero cambió por una de sorpresa absoluta. Entonces, con más curiosidad, nos asomamos a mirar el corte del abdomen. El interior era similar al de un pescado. Las costillas que se lograban observar parecían espinas curveadas, y se podía notar claramente las capas de piel. Escuchamos que la señora venía de regreso. Tapamos al ser y tratamos de disimular nuestra sorpresa tanto como pudimos. Sonriente nos dio los vasos que pudo. No bebimos mucho. Por mi parte yo estaba temblando. Agradecimos y salimos a esperar a los alumnos que fueron entrando después de nosotros. No podíamos comentar nada. Simplemente las palabras no salían. Por parte de los chicos todo fue muy distinto. Salieron haciendo un escándalo, fascinados por la experiencia.
comentando que entre ellos incluso cooperarían para comprar una cámara y de regreso al día siguiente volverían para tomar fotos. En ese tiempo no existían los celulares con cámara. Como era de esperarse, el resto del trayecto y en la zona arqueológica, los muchachos alentaron a los demás maestros y compañeros a volver. No se habló de ningún otro tema. Y de cierta manera, nosotros también queríamos tomar evidencia. Esa noche no pude dormir. Nos pusimos de acuerdo con los demás compañeros y choferes. El plan era hacer una escala en ese pueblo para que los demás pudieran verlo y tomar evidencia. Todo esto con la promesa de que las autoridades escolares nos enterarían. Al pasar por la entrada del lugar, nos detuvo una especie de retén militar y nos obligaron a desviarnos, argumentando que por el momento solo estaban entrando lugareños. Al cuestionar el por qué, fueron mucho más hostiles con nosotros. No había una razón, solo debíamos obedecer. Aunque no hubo pruebas, salvo el testimonio de los que tuvimos la oportunidad de verlo, el tema en la escuela estuvo muy presente entre los alumnos, pero por el miedo a tener problemas con la dirección del plantel, comenzamos a negarlo, haciendo que poco a poco se olvidara el asunto. Pero entre mi compañero y yo seguíamos tocando el tema de vez en cuando. Él estaba notoriamente intrigado, de forma tal que como pasatiempo comenzó a leer mucho sobre el tema. Pasando los meses, mientras almorzaba en la cafetería, mi compañero se acercó a mí. Se veía muy asustado. Me comentó que había pasado por el pueblo hacía unos días y que todo era muy extraño. Por principio de cuentas, el señor que vendía la comida, quien tenía años de conocernos por esos viajes, no quiso hablar con él. Incluso negó conocerlo y de forma agresiva lo corrió de su negocio. Por otro lado, la casa de la viejecita se veía en claro estado de abandono y me dijo que al acercarse en su coche, una patrulla lo abordó rápidamente. Los oficiales le pidieron irse de ahí. Mi compañero, con la osadía que lo caracterizaba, les dijo que iba a visitar a su madre, quien vivía en esa casa. Uno de los policías, de forma amenazante, le dijo: ¿Cuál casa? Ahí nunca vivió nadie y tú no eres hijo de nadie. Y si sigues de curioso, te encontrarás con que tú tampoco existes. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Me dijo que todo el camino de regreso notó que lo seguían y que incluso temía por su seguridad. Pasando el ciclo escolar, se mudó junto con su esposa sin decirle nada a nadie y, según cuentan, dejó la docencia para siempre. Yo soy la máscara de los hilos rojos.